Hola mis próximos subintendentes, soy Valentina. En esta oportunidad estudiaremos el tema de la Ley 599 del 2000, título 3, Conducta Punible, Ley 906 del 2004, libro 2, título 1, 2 y 5, Técnicas de indagación e investigación del libro 3, título 1. Asimismo, les sugiero tener a la mano un lapicero en donde tomar apuntes, toda vez que lo visto serviría para el desarrollo de la temática propuesta en Google Classroom. Bienvenido y demos inicio a la clase propuesta. Antes que todo, quiero mostrarles cuál es la metodología de aprendizaje que utilizan nuestros próximos subintendentes hasta el último día del examen para el concurso. Los próximos subintendentes ingresan a Classroom y conocen el tema por medio de material lúdico como videos o lecturas, el cual hablan de la lección a estudiar. Asimismo, dentro del entorno virtual, el próximo subintendente debe responder una pregunta orientadora sobre el material de estudio que revisó en Classroom. Después de esto, el próximo subintendente desarrolla un taller, el cual está compuesto de diferentes formas de aprendizaje. Esto se debe desarrollar a mano alzada, con el fin de memorizar la lección vista. Ya terminando esta temática que se propone en Classroom, el próximo subintendente se evalúa en un banco de preguntas, con el fin de medir el conocimiento aprendido en la lección propuesta por Classroom. Visto lo anterior, se tendrá una clase en vivo, donde el docente, tanto como el estudiante, tendrá plena identificación del tema a enseñar. Teniendo esto en cuenta, demos inicio a la lección propuesta y ánimo, mis próximos subintendentes. Artículo 19. Delitos y contravenciones. Las conductas punibles son conductas delictuosas que se dan al margen de la ley y de la sociedad. Estas pueden ser delitos como conductas graves y contravenciones como conductas menos graves. Un ejemplo de ello sería el hurto, violación, crimen como delitos. Y las contravenciones sería pasar un semáforo en rojo, lo cual pone en riesgo bienes ajenos y vidas de otras personas. Artículo 20. Servidores públicos. Los miembros de las corporaciones públicas, el Congreso, la Asamblea, los consejos, las Cortes, la fuerza pública, el sector educativo y los miembros de las entidades descentralizadas territorialmente y por servicio, como los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, tales como es el caso del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, y todas aquellas personas y entidades que están vinculadas directamente en sus funciones con el Estado colombiano. Todas estas son conocidas como servidores públicos. Artículo 21. Modalidades de la conducta punible. Son tres las modalidades de la conducta punible. La dolosa, la cual obedece a cometer un delito con intención manifiesta de hacerlo. Un ejemplo de ello sería la estafa. Otro ejemplo sería preparar una bomba molotov y lanzarla. La culposa obedece a una conducta no intencional para cometer un delito. Ejemplo, si en son de juego yo empujo a un amigo y este cae y se golpea en la cabeza quedando con lesiones cerebrales permanentes, este sería un delito culposo. Y la preterintencional es aquella conducta que prepara con mucha antelación y de manera minuciosa el delito a realizar. Por ejemplo, si con la intención de acabar con la vida de un enemigo, previamente estudió el lugar, la hora y las circunstancias en las cuales se realiza con más facilidad dicho delito, estoy preterintencionalmente realizando una conducta delictuosa más grave que las dos anteriores, es decir, que la dolosa y la culposa. Artículo 22. Dolo. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el dolo o una conducta dolosa es cuando la persona conoce los hechos de infracción, es decir, una conducta punible y aún así quiere su realización. Artículo 23. Culpa.
Una conducta es culposa cuando se realiza un acto y de él se deriva como consecuencia otro que se pudo evitar o ser previsible, o habiéndolo previsto confío en poder evitarlo. En otras palabras, la culpa es la realización o ejecución de una acción punible sin intencionalidad de ella. Artículo 24. La conducta es preterintencional cuando el resultado obtenido es producto del exceso de la intención con que se ejecutó la conducta, es decir, una conducta intencionalmente previa o preparada a su realización. Artículo 25. Acción y omisión. Por acción es cuando se ejecuta por el agente y por omisión cuando la omite por descuido o por intención. Un ejemplo de ello sería cuando el administrador de una empresa conoce el desfalco económico que comete su secretaria y esto omite informarlo a su superior por intereses personales. Está cayendo en la conducta punible por omisión y la secretaria por acción. Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones, es decir, asumir compromisos de responsabilidad ante hechos o situaciones expresas encomendadas tales como: primero, cuando se suma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Un ejemplo de ello sería servir de guardaespaldas o cuidar un bien ajeno con responsabilidad que no sufra daños. Segundo, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. En otras palabras, cuando un individuo asume la responsabilidad de administrar los bienes de un ser querido, ya sea padre, madre e hijo, por discapacidad mental de éste, ya esto se convierte en una posición de garantía. Tercero, cuando se emprende la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Tal es el caso de un guía turístico de un parque selvático o natural. Cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Por ejemplo, alterar los datos en una escritura de un bien privado o público con la finalidad de causar un daño o un bien jurídicamente establecido como legal. Las anteriores conductas catalogadas como delictuosas o punibles están dadas para contrarrestar todo aquello que atente contra la vida e integridad personal, así como la libertad individual y la formación sexual. Artículo 26. Tiempo de la conducta punible. Es decir, toda conducta punible se considera realizada en el momento en que se da o se debió realizarse, aunque sea otro el resultado. Siempre deberá ceñirse a las condiciones de modo, tiempo y lugar de su realización. Estos son los momentos determinantes de toda acción punible. Artículo 27. Tentativa. Es decir, si un funcionario público, valiéndose de su cargo, prepara y acondiciona la entrada de un buen número de mercancía de contrabando, pero este en último momento no se da por hechos ajenos a su voluntad y a lo previsto, la utilización de estos medios idóneos para preparar la conducta punible no lo exime de delito e incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para dicha conducta punible consumada, es decir, según el caso. Artículo 28. Concurso de personas en la conducta punible. En otras palabras, quienes concurren en la ejecución de una conducta punible como autor y partícipe serán catalogados con penas acordes con la participación realizada en el hecho punible. Es decir, en un concurso de personas en una conducta punible existen autores intelectuales y materiales en su ejecución, y cada uno recibirá una sanción o pena acorde a su participación. Artículo 29. Autores. Se cataloga como autor todo aquel que realice una conducta punible o utilice a otro para que éste la lleve a cabo. Ejemplo: utilizar a una persona, en un hipotético caso de sexo femenino, para que le proporcione escopolamina a un transeúnte y en estado de indefensión proceder al hurto.
Artículo 30. Partícipes. El determinador es el que planifica con detalles el delito y el cómplice es la persona que ejecuta de manera material el hecho. Ambos concurren en la misma conducta punible, pero son sancionados acorde a la gravedad de los hechos. Ambos son catalogados como partícipes de dicha conducta. En otras palabras, son partícipes todas aquellas personas que, como su nombre lo indica, participan ya sea de manera intelectual o de hechos en una conducta punible. Artículo 31. Concurso de conductas punibles. El individuo que con varias acciones u omisiones realiza varias conductas punibles sobre un mismo hecho o diferentes hechos será sometido a la pena de mayor sanción de la conducta ejecutada, con mayor gravedad según su naturaleza, y podría ser aumentada sin que exceda la sumatoria correspondiente a las otras conductas realizadas en concurso. Ejemplo: una persona, a través de un acto terrorista, lleva a cabo saqueos, violaciones y lesiones personales. Este concurso de delitos o conductas punibles tienen diferentes penas y sanciones. En ese caso se le imputará al individuo la pena mayor al delito correspondiente, aumentado en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética de la que correspondan a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas. Si la conducta mayor, digamos que en este caso sería la violación, con una pena hipotética de 12 años y la sumatoria de todas ellas da 20, no podríamos agregarle el 50% de esos 20 porque supera la sentencia mayor de gravedad, es decir, 12 años. Pero sí se le podría hacer una sumatoria inferior a 50 de tal manera que la sentencia final no supere los 20 años. Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: primero, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor, es decir, verse obligado a abandonar temporalmente la custodia de un bien por una urgencia en salud. Segundo, se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se pueda disponer del mismo. Es decir, cuando el propietario de un inmueble me autoriza a abandonar temporalmente la vigilancia del mismo. Tercero, se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Por ejemplo, cuando por socorrer a un compañero de trabajo me toca abandonar mis actividades para llevarlo a una clínica u un hospital. Cuarto, se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales, es decir, permitir el acceso a autoridades competentes a un domicilio en custodia por orden legal y competente. Quinto, se obra en legítimo ejercicio de un derecho de una actividad lícita o de un cargo público. Por ejemplo, no permitir por los medios adecuados y proporcionales el deterioro o desmanes en un bien de mi propiedad que deliberadamente llevan a cabo individuos ajenos al mismo. Y séptimo, se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Es decir, en una vía pública, esto es como manera ejemplo, ¿no? En una vía pública se viene abajo un árbol el cual puede ocasionar accidentes graves a vehículos y se acude a señalamientos viales para evitar accidentes que pongan en peligro vidas y bienes. Todos los anteriores son ejemplos pues que pueden representar dicha ausencia de responsabilidad. Seguimos con el artículo 32, ausencia de responsabilidad. No habrá sanción al que exceda los límites de las causales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32, comentadas y explicadas pues en la presentación anterior. Y siguiendo las causales de no penalización están las siguientes. Octavo,
Tampoco habrá responsabilidad penal cuando se obre o actúe por coacción ajena. A diferencia de los 7 numerales anteriores, en este se obliga a la persona a actuar en contra de su voluntad, lo cual lo exime de responsabilidad penal. Noveno, se obra impulsado por miedo insuperable, es decir, guarda similitud con el anterior, es decir, el numeral octavo. A diferencia que en este la gente actúa movido por el miedo insuperable. Un ejemplo de ello sería cuando se abandona la custodia de un bien inmueble por circunstancias naturales, que da lugar a una remoción constante del terreno, es decir, el terreno está colapsando, lo cual pone en peligro su vida por derrumbamiento de la infraestructura material. 10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto del hecho privilegiado. Es decir, cuando se actúa convencido que la conducta realizada no va en contra de la ley ni viola ningún principio normativo, pero cuando se tiene conocimiento de que la conducta realizada sí va contra principios normativos violatorios de la ley, ya la conducta es punible y será previsto como conducta culposa, lo que amerita sanción. Un ejemplo de ello sería si la persona desvía parcialmente el cauce normal de un río para irrigar sus cosechas. Esta persona está convencida que esta desviación parcial no es un delito, porque el grueso del río sigue su cauce como fuente abastecedora de algunas poblaciones. Pero si la desviación es mayor y él está convencido que con esto afecta el suministro de agua de algunas poblaciones, ya la conducta es punible y culposa. 11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuera vencible, la pena se rebajará en la mitad. Es decir, cuando se obre convencido que el acto realizado no es una conducta ilícita, por lo tanto no es violatoria de la ley. Eso se le llama error invencible. Pero si el error es vencible, o sea, se tiene conocimiento de que la actuación es ilícita, pero aún así persiste en realizarla, la actuación es punible. Sin embargo, tendrá una rebaja en la sanción o pena. 12. El error invencible sobre una circunstancia que diera lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Si mi actuación se basa en una circunstancia que diera lugar a servir como atenuante de una conducta previamente establecida, esto dará lugar a que se considere la disminución de dicha pena. Ejemplo: después de cometido un robo y previamente sancionada la conducta punible, el individuo decide devolver el mayor porcentaje de la cuantía robada. Esta conducta de reinserción se considera como un atenuante y por ende una disminución de la pena ya establecida. Artículo 33. Inimputabilidad. Toda aquella persona que no se encuentre en un grado de lucidez mental total, ya sea por inmadurez psicológica, trastornos mentales, diversidad sociocultural o cualquier discapacidad psicomotora, la conducta que realice o ejecute se considerará no punible y el individuo como inimputable. Ejemplo: una persona con síndrome de Down realiza un hurto de un celular de alta gama en un centro comercial. Por su condición de discapacidad mental, su conducta se considera inimputable por su estado mental. Sin embargo, no se considerará inimputable al individuo que hubiese preordenado su trastorno mental, es decir, fingirlo. A los menores de 18 años no se les considera inimputable, sino que estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. Estructura del Código de Procedimiento Penal colombiano. El procedimiento penal colombiano se puede iniciar de 4 maneras: a través de una noticias criminis,
que se inicia la investigación de un delito cuando se tiene la certeza de quién lo cometió y en qué momento se cometió, existiendo las condiciones y pruebas necesarias para incriminar al sujeto. También se puede iniciar por medio de una querella. Es la que suscita por un pleito u oposición de intereses de dos o varias personas que pondrían en peligro la tranquilidad y seguridad de bienes y otras personas. Un ejemplo de ello sería el pleito entre vecinos con manifestaciones de violencia y agresiones de por medio. También tenemos la denuncia, la cual es la notificación que hace un ciudadano señalando a otro de realizar una conducta punible. Y de oficio, cuando el juez la puede iniciar teniendo conocimientos previos de un delito que de manera reiterativa se comete, sin que exista una denuncia previa por algún ciudadano. Así es como se inicia un procedimiento penal, siendo la querella la única que puede ser desistida o conciliada entre las partes de manera preprocesal. El paso a seguir en la indagación es la solicitud de pruebas por medio de informes. Esta solicitud puede darse sin orden judicial previa o con orden judicial previa. Una vez obtenidas las pruebas, se procede a comprobar su veracidad para proceder con la legalización de captura, que si llega a ser ilegal, el sujeto queda en libertad provisional, pero vinculada al proceso. En la parte de la investigación, pues que es el acto seguido, se procede a la formulación e imputación de cargos, individuales o colectivos dependiendo del caso, individualizando hechos y pormenores en la formulación, y en esta fase se puede ordenar ampliación de pruebas y hasta allanamientos. Si hay mérito suficiente, se dictarán medidas de aseguramiento contra los imputados que pueden ir desde sentencia privativa de la libertad en cárcel o en domicilio según lo que considere el juez. Se procede a motivar el porqué de la sentencia, que en la mayoría de los casos los jueces consideran el encierro por considerar al sujeto un peligro para la sociedad. Por último, las víctimas no tienen por qué comparecer en esta fase ante el juez ni mucho menos cumplir sentencia alguna. Si se amerita un juicio, estos pueden manifestarse con varias modalidades que van desde escrito acusación, audiencia formulación acusación o audiencia preparatoria y juicio oral. Son fases del proceso acusatorio penal colombiano. Se clasifica en dos etapas iniciales: la investigación e indagación y juicio. La fase de indagación inicia cuando se tiene conocimiento del hecho criminal, ya sea por denuncia o por noticias de terceros, y termina con la formulación de la imputación. Se procede con la investigación, que es donde se estudia y se conocen los pormenores del hecho criminal, solicitando o allegando pruebas, y concluye con la presentación del escrito de acusación. Este escrito de acusación amerita pasar a la etapa del juicio, que es la segunda y última etapa, en la cual se sopesa las pruebas, testimonios y todas aquellas circunstancias que rodearon el acto criminal para proceder a la ejecutoria sentencia, la cual pone fin al proceso. Principios rectores y garantías procesales. En el derecho penal, los principios rectores son aquellos principios que constituyen los pasos a seguir y ejecutoriar para enjuiciar y castigar un acto, y deben estar enmarcados dentro de los parámetros de la dignidad y los derechos humanos. Las garantías procesales son las que deben brindar garantías y condiciones de imparcialidad dentro del proceso penal para que no se violen principios ni derechos procesales, que universalmente deba meritársele a un condenado, sindicado o procesado. Por ejemplo, el derecho a un debido proceso. Estos principios rectores y garantías procesales son los que podemos contemplar en la presentación, tal como es la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el restablecimiento del derecho, entre otros. Artículo 200. Órganos. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su conocimiento, ya sea por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo.
Es decir, la Fiscalía es un órgano esencialmente investigativo, que en algunos casos se pronuncia sobre algunos hechos imponiendo sanciones. Investiga de oficio todos aquellos hechos con características de delito de los cuales se tenga conocimiento por medio de denuncia, petición especial, por querella o por cualquier otro medio idóneo. La Fiscalía es el máximo órgano de investigación judicial en Colombia y bajo su mando se encuentra la Policía Judicial, como cuerpo de investigación técnicas y científica para conocer hechos delictuosos. Un ejemplo de ello sería la SIJIN. Artículo 201. Órganos de la Policía Judicial Permanente. La Policía Judicial se conforma por Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Judicial de la Policía Nacional. No obstante, para aquellos territorios en donde no existan miembros de Policía Judicial, este papel lo asumen los miembros de la Policía Nacional. Artículo 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial de manera especial dentro de sus competencias. Es decir, los siguientes órganos hacen las veces de Policía Judicial permanente, pero de manera especial y dentro de sus competencias. Tales órganos son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las autoridades de tránsito, las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, los directores nacional y regional del INPEC, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario, los alcaldes y los inspectores de policía. Artículo 204. Órganos técnicos científicos. Son órganos técnicos científicos el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Actividad de Policía Judicial en la indagación e investigación. La Policía Judicial no está facultada para promulgar penas y sanciones, únicamente para la indagación e investigación de conductas punibles. Recordemos que son órganos dependientes de la Fiscalía, la cual no está facultada tampoco para sancionar y penalizar. Por ello, la Policía Judicial, en el marco de indagación e investigación, realiza las siguientes actividades. Entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. Programa metodológico, actividad de policía, informe de investigador de campo, informe de investigador de laboratorio, grupos de tareas especiales y análisis de la actividad de Policía Judicial en la indagación e investigación. Audiencias preliminares. Las audiencias preliminares son aquellas que realizan ante el juez de control de garantías durante la indagación e investigación, no solo para ordenar actos e investigar, sino también para tener certeza de los mismos, tales como la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, la solicitud de medidas cautelares reales, la decisión de aplicar el principio de oportunidad, la reconsideración en caso de negación de la solicitud de prueba anticipada, la revisión de legalidad de incautación y ocupación de bienes con fines de comiso, la solicitud de suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso o para el levantamiento de la medida, la solicitud de suspensión y cancelación de la personería jurídica o la solicitud del cierre temporal de establecimientos abiertos al público. Estas son audiencias preliminares, que como lo dije anteriormente, son aquellas que se realizan ante el juez de control y garantía durante la indagación e investigación, no solo para ordenar actos e investigar, sino también para tener certeza de los mismos. Audiencias preliminares. Como habíamos mencionado anteriormente, las audiencias preliminares son aquellas que se realizan ante el juez de control de garantías durante la indagación e investigación, no solo para ordenar actos a investigar, sino también para tener certeza de los mismos. Seguimos con los ejemplos de audiencias preliminares, los cuales son la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro,
de autorizaciones especiales para operaciones sobre bienes sujetos a la prohibición o de la protección de los derechos de terceros de buena fe. La suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente o la solicitud de declaratoria de personas ausentes, la solicitud de declaratoria de contumacia, la argumentación en el recurso de apelación contra autos, la autorización de ejecución de órdenes de vigilancia y seguimiento de personas, la autorización de ejecución de orden de vigilancia de cosas, el control de operación encubiertas, el control de operaciones de entrega vigilada y el control de búsqueda selectiva en bases de datos. Formas de terminación del proceso penal. Son formas de terminación del proceso penal acusatorio lo siguiente. El archivo, cuando un caso se archiva por vencimiento de términos o por falta de pruebas. La conciliación, cuando las partes llegan a un acuerdo sobre el asunto o querella en cuestión. El allanamiento a la imputación, cuando las partes acusadas reconocen el delito cometido. El preacuerdo, ante las autoridades competentes, se establece entre el acusado y la autoridad que éste colaborará con el esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando obtenga alguna garantía en el recorte de sus penas u otras. El principio de oportunidad, cuando a la parte sindicada se le brinda la oportunidad previa de demostrar su inocencia o reconocer su culpabilidad. La absolución perentoria, cuando el juez decide absolver plena y totalmente al penalizado de todas las faltas o hechos indicados y le otorga su libertad incondicional. La preclusión, cuando un caso precluye por falta de condiciones o garantías para llevarlo a feliz término, ya sea por caducidad o por ausencia total y permanente de las partes. ¿Cómo opera la preclusión? Recordemos que la preclusión se le concibe como la pérdida, extinción o caducidad de una falta o potestad procesal por no haber sido ejercida a tiempo y por ende no se pudo llevar a feliz término. Como habíamos dicho anteriormente, ya sea por caducidad, por ausencia total y permanente de las partes. Y opera ante los siguientes casos. Primero, imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Segundo, existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Tercero, inexistencia del hecho investigado. Cuarto, atipicidad del hecho investigado. Quinto, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Sexto, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Y séptimo, vencimiento de término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este mismo código. Providencias judiciales. Se entiende por providencias judiciales a los pronunciamientos de fondo que realiza el juez o autoridad judicial competente con respecto a una situación jurídica. Las providencias judiciales se clasifican en, primero, sentencias, es decir, la decisión final, si se le condena o se absuelve de dicho cargo. Segundo, los autos, son providencias que esclarecen o impulsan el proceso. Y tercero, las órdenes, son consideradas también providencias que conllevan al aseguramiento de hechos a consagrar en las sentencias. Ejemplo, se está debatiendo el caso de una violación masiva, previa providencia el juez ordena que dichos sindicados no puedan salir del territorio nacional hasta dar por finalizada la acusación. Hemos terminado la lección. Quiero agradecer a aquellos que están comprometidos con la temática propuesta de Classroom. Visto esto, los invito a que ingresen y desarrollen la pregunta orientadora y el taller propuesto para esta temática. En la próxima clase veremos el tema número 5, el cual hace referencia a derechos humanos y derecho internacional humanitario, sus organismos e instrumentos internacionales y sistema interamericano de derechos humanos. Así que ánimo, mis próximos subintendentes, y recuerden, no se queden en el mismo lugar. Lo invito a que avance ya.
pero estudiando a conciencia. La verdad es la única forma de ascender. Cualquier duda, en la descripción del video dejo mi número de WhatsApp con el fin de dar pronta respuesta.